Mis queridos amigos y amigas del canal Trading en Español y Gareda, les saludo con muchísimo gusto. Muy buenos días. Son las 8 en punto de la mañana de este día, martes 7 de febrero del año del 2023, y estoy listo para llevarles la información de Bitcoin y algunas criptomonedas. Un paseíto de puente por allá por las cumbres de Gilitla, precioso lugar, de verdad que es recomendable. 600 curvas o más, unas 4 horas de manejo desde Querétaro y valió la pena porque los paisajes que se ven en el camino y después de unos cuantos mareos para los que iban conmigo, pero llegamos allá y es precioso pasarse los días por allá. Estuve poco tiempo, me faltó visitar tantos lugares, la Huasteca Potosina, de verdad que es una maravilla natural. Les recomiendo muchísimo, queridos amigos, que en cuanto puedan se den una descolgada por esa zona de ahí. Prepárense con una bolsa para mareo para el camino. Y de verdad que vale muchísimo la pena. Estuvimos en el jardín surrealista, estuvimos en un lugar donde nace el agua ahí en la montaña. Está precioso, todo eso es precioso. Y hay cascadas y qué no hay por allá. Queridos amigos, estoy muy contento de estar de regreso. La internet de ayer era imposible para mí para poderles transmitir y preferí ni siquiera intentarlo. Así que me dediqué a pasear tres días y ahora estoy aquí de regreso con ustedes. Respiré aire fresco, pensé que con eso yo regresaba perfecto. Todavía me falta como un 10% para estar a gusto de aquí de mis cuerdas vocales. Pero pues ya aquí, llevándoles la información, yo creo que estamos listos para ver cómo va la comadreja mayor. Por supuesto, 2 días o 3 en que no hice casi absolutamente nada de trading. Las pocas que intenté las perdí, no me da pena reconocerlo. Algunas que puse yo alcistas se las llevaron porque siguió cayendo. Una caída que además era perfectamente natural y normal y ya la habíamos estado estudiando y sabíamos que podía continuar dentro de rango y en gráfico de 4 horas podría continuar cayendo. Pero también les dije que yo a Bitcoin no lo opero para abajo, así que yo estuve operando en otras. Estuve en Doge, estuve en Gala, estuve en ADA Cardano y de todas maneras en esas también perdí unas posiciones. Tengo tarea para este día martes y el día de mañana, terminar de recuperar esas pequeñas pérdidas. Digo pequeñas porque realmente no hay por qué hacer aspavientos. La más grande que yo perdí fue un stop loss y se llevaron ahí cerca de $200. Eso no importa, los recuperamos en un solo día y no pasa nada. Y vamos a seguirle trabajando. El día de hoy sí tengo tiempo para trabajar con la comunidad VIP, así que hoy estaremos operando en vivo, jineteando algunos potros broncos ahí, a ver a cuáles alcanzamos a sacarles algo para el sustento diario. Buenos días, saludo aquí en el chat y hoy vamos a hacer un formato ligeramente diferente, haciendo caso a mis colaboradores que dicen que si voy metiendo a Bitcoin y luego saludos en el chat, que mucha gente se desespera y que hubo allá unas quejas en el grupo gratuito acerca de que, pues que eso de dar el gráfico semanal y luego saludos y luego el diario y luego saludos y etcétera, que no les gustaba, que porque se desesperaban y que algunos se iban y regresaban después para ver a velocidad de 2.0 todos esos saludos y después ya ver el gráfico en velocidad normal cuando ya estaba yo yendo al punto, dicen ellos. Bien. Vamos a probar ahora algo diferente. Hoy me voy a ir a revisar el gráfico semanal y el diario rápidamente. Luego saludo a unas 5 personas y me regreso al gráfico de 4 y terminamos en 15 o 20 minutos el gráfico de Bitcoin. Y esperemos que se vayan habiendo dejado su like, porque luego son tan agradecidos y tan preciosos que llegan, ven la información, la doy super turbo y se van y ni siquiera se acuerdan de dejar el like. Y entonces el canal se estanca en vez de crecer. Y eso, queridos amigos, no se vale. Así que les encargo que les voy a dar la información en modo turbo de Bitcoin, pero dejen de una vez su like, si no, no arrancamos con la información de Bitcoin. Acelérense con los likes ahí en pantalla rápidamente y déjenme nada más mirar aquí donde tengo mi chat para cuando menos por cortesía saludar a unas cuantas personas ahí. Allá arriba, Totota, les dejo anclado este mensaje para que sepan que allá arriba está como unirse al grupo gratuito pero privado de Telegram, donde, ya estando dentro de ese grupo, perdón, van a encontrar la información para el grupo VIP, para el grupo de señales. Así que nada de que a Chuchita la bolsearon y que caí en un grupo pirata y que me robaron y que no sé qué, porque se les está diciendo todos los días y de todas las maneras posibles y razonables que hay una manera correcta de venir a mi grupo. Entonces suban ahí arriba, hagan clic en ese mensajito que les tengo anclado ahí y ese es un link para la autorización para entrar al grupo al grupo gratuito, privado y oficial de Telegram.
Y dentro de ese grupo oficial, arriba, anclado, van a encontrar en ese chat la información para el VIP y para el grupo de señales. Y los espero con muchísima ilusión porque vamos ahí a hacer dinero juntos, vamos a ir aprendiendo a hacer trading juntos. Y aquí caben desde los más novatos, los que apenas tienen la menor idea de lo que es Bitcoin y las criptomonedas y el trading, hasta los más avanzaditos que por supuesto podemos ir haciendo dinero juntos e intercambiando experiencias. Nayeli Medina, muy buenos días, gracias por la miniatura de hoy. Ahí me tienen a mí junto al viejo Powell, que vamos a ver qué dice hoy, que hoy se pone la cosa un poco chistosa, porque de él dependen muchas cosas en el mercado. Gracias por la miniatura, Nayeli, te quedó perfecta, me gusta mucho, muchísimas gracias. Jacob Ulises Camacho desde Irving, por allá por cerca de Dallas, en Texas, le mando un abrazo. Saludos y like incluido, muchas gracias, Nayeli. Miguel Cervellera, saludos. Vayan dejando sus likes. Buenos días, Luis Luna. Cristian Ciscon, buenos días, muchas gracias. Buen día, mister y amigos, un excelente día para todos. Like número 5, muchas gracias. Llegando y dando like, dice Luis Luna. Así sigan el ejemplo de mis colaboradores, Miguel Cervellera y compañía, muchas gracias. Juan Villada, buenos días. Jacob, ¿qué augura para el movimiento de Bitcoin? Amigo querido, yo a Bitcoin te lo dejo alcista. De una vez, si te quieres ir a hacer otras cosas, aunque me encanta tu compañía, Ulises, Bitcoin se queda alcista. Está en una zona donde hay que comprar un poquito de Bitcoin para aprovecharlo para arriba en gráfico de 4 horas. No en gráfico diario, no en gráfico semanal, no se me confundan. En gráfico de 4 estamos en un rango, fuimos a la parte baja y es perfecto para comprar algo de satoshis ahí abajo. Pero ya lo vamos a ver. La Morena CR, buenos días. Roger Sánchez Peña, saludos desde Turquía, profe. ¿Cómo que desde Turquía, querido amigo? Espero que el sismo de ayer, terrible, horroroso. Bueno, si estás aquí es que todo está bien contigo, pero espero que hayas estado lejos de las zonas donde pegó tan duro ese terrible terremoto que ocurrió allá y con tantas réplicas además. Yo le deseo a toda la gente pues recuperación rápida de todo lo que haya ocurrido a nivel material, pero sobre todo a nivel de pérdidas afectivas, familiares, etcétera. Terrible, no, es una tristeza tremenda. Telma Pavón, buenos días a todos, un abrazo. Robinson Banguera, saludos, profe, ahí va mi like desde Colombia, un abrazo. Miguel Galindo, buenos días. Rafa Espadas, buenos días. Maritza Aguilar, muy buenos días. Y vámonos al gráfico porque si no la gente se desespera y regresa después a vernos en 2.0, nada menos. Ay, mis muchachitos tan desesperaditos, ¿cómo le irán a hacer con sus posiciones de trading con esa desesperación que les fluye por las venas? ¿Cómo le irán a hacer? En fin, queridos amigos, yo pienso que en todos los comentarios que leo, de repente aparecen 2 o 3 comentarios interesantísimos que derivan en un comentario mío que puede ser de suma utilidad para todos. Pero si a ustedes les desespera leer conmigo los saludos y no les gusta que los salude, a muchos les gusta, pero a otros no les gusta, pues vámonos rápidamente a la información del gráfico de una semana. Le vamos a echar una miradita, no porque haya pasado algo interesante en el gráfico de una semana, yo considero que no ha pasado nada interesante en esa temporalidad y una temporalidad de una semana no es para estarla mirando a cada rato. Así que, pues de todas maneras, le echamos una miradita de unos 5 a 7 segundos y nos vamos. En gráfico semanal, Bitcoin, aquí lo tenemos en pantalla. Yo espero estar en la zona correcta de la pantalla y que me estén viendo el gráfico y que me estén escuchando bien. Y tenemos dirección alcista con pendiente ligeramente horizontal como para lateralizar un poco ahí. A esta vela semanal le quedan 5 días con 10 horas para cerrar y es una vela de otra vez absoluta indecisión. Yo creo que Bitcoin debería continuar subiendo hasta la media de 55 periodos color naranja y exponencial por ahí por los 25.200 o 300 antes de continuar para abajo. La siguiente vez que caiga, mi esperanza mayor es que se detenga por aquí, por el punto de control de los 19.300, pero hay cierta probabilidad de que baje hasta los 9.300 dólares para encontrar soporte y apoyo en esta zona de aquí. Obviamente un gráfico semanal es para 2 meses y medio a 3 por delante y ustedes no van a estar esperando que bajemos a 9.000 para pasado mañana, ¿verdad que no? Yo supongo que no. Entonces, si estamos yendo a la media, pues tenemos que seguir intentando ir a la media. Ahora bien, este intento de toque a la media de 55 se puede morir en cualquier momento y no tiene por qué continuar intentando tocar a la media de 55 y tampoco tiene por qué terminar cumpliendo el toque.
puede retroceder en cualquier momento y puede seguir subiendo también, tocarla y atravesarla y alcanzar inclusive los 26,000 o 27,000 dólares. El análisis es exactamente el mismo de los días pasados y nos quedamos exactamente en las mismas. Estamos en esta subidita que voy a marcar aquí con una flechita verde para alcanzar a tocar, si es que lo va a tocar, los 25,000, 24,500 y de ahí para abajo otra vez. En el gráfico semanal, a 2 meses y medio más adelante, estamos hablando de que todo febrero Bitcoin todavía puede continuar subiendo. Y la primera quincena de marzo, como por más que suba, primera quincena de marzo. Y luego de la segunda quincena de marzo es probable que comiencen los retrocesos. El mejor de los escenarios es que solo baje hasta 19,290 dólares, 19,300, y que ahí vuelva a encontrar piso y soporte en la zona del punto de control del BRBP o perfil de volumen en el tiempo, y que de ahí retroceda y vuelva a empezar un rebote. Pero hay cierta posibilidad porque en el gráfico semanal, y esta posibilidad es grande, porque en el gráfico semanal seguimos teniendo la tendencia marcada y bajista, perdón, y hay cierta posibilidad de que se siga de frente y siga cayendo después de los 19,300. En el tiempo, a unos 3 meses por delante, Bitcoin es probable que nos dé la felicidad máxima y suprema de poderlo comprar por allá por los 9,300 dólares. Yo no quiero que Bitcoin caiga, pero si Bitcoin cae, yo voy a comprar con muchísimo gusto por allá por los 9,000 y pico de dólares. Y va a ser una oportunidad única en la vida. Por otro lado, si me preguntan a mí lo que yo de verdad creo en el fondo de mi corazón que va a ocurrir con esto y mi experiencia en el mercado, pues yo les digo que el retroceso va a llegar a 19,300, que va a encontrar piso en esa zona cuando mucho y que de ahí va a rebotar otra vez para arriba. Y que luego de unos 2 intentos más de toque a la media, para lo cual se va a llevar el resto del año, finalmente vamos a atravesar la media de abajo hacia arriba y vamos a tener un cambio de tendencia en semanal. Pero eso va a ser para finales de año. No estamos hablando ahorita para 3 semanas más adelante, no. Para fines de año, Bitcoin probablemente haya cambiado su tendencia semanal de bajista a alcista y entonces iremos otra vez en el pre-halving para alcanzar otra vez los máximos del pasado y superarlos. Muy optimista la visión en este momento. Sé que a nadie le suena como que esto pueda ser probable. Cuando ven a Bitcoin caer 500 dólares se asustan, entonces cuando lo vean caer a 9,000 no quiero ni imaginar lo que va a estar corriendo por sus venas. Pura adrenalina, puro miedo, puro food cuando andemos bajando rumbo a los 9,000 dólares. Y ni modo, la gente así es, así somos, la masa de gente así somos. Y yo les digo ahorita que está para lateralizar y seguir ascendiendo rumbo a la media de 55. En días por venir bajaremos a 19,300, donde yo espero rebote para arriba. Yo les voy a dejar este retroceso por ahora solo hasta aquí, porque no quiero adelantarme y ponerlo hasta 9,000 dólares, porque francamente yo no le veo mucha probabilidad para que ocurra semejante cosa, y entonces se los voy a dejar así. Así me voy a quedar yo para el gráfico semanal, y vamos a sostener este dibujito el tiempo necesario que haya que sostenerlo. Recuerden que un par de semanitas todavía vamos a intentar subir hasta la media de 55, EMA de 55 periodos color naranja, y luego retrocederíamos rumbo a los 19,300 antes de intentar un nuevo rebote. 2, 3 intentos de toque a la media y luego atravesarla para arriba en el resto del año. Eso es gráfico semanal, queridos amigos. Y ahora rápidamente y sin dilación para aquellos que son desesperaditos, vamos a poner aquí la intro del gráfico de un día. Déjenme ver nada más si está corriendo. Sí está corriendo. Nos pasamos al gráfico diario y nos ponemos con la camarita por este lado. La diferencia en el formato de hoy es que no estoy yendo a saludar, así que me estén diciendo lo que me estén diciendo y haya superchats o no haya superchats, yo me sigo con el análisis del gráfico de un día. En el gráfico diario, queridos amigos, Bitcoin está haciendo absolutamente nada, está metido allí en ese rectángulo naranja, de fondo naranja que les tengo pintado hace ya no sé ni cuántos días atrás. El MACD sigue desarrollando hacia el punto cero. Esto es bueno que vaya tocando ya el punto cero. No sabemos si va a desarrollar o no un nuevo valle rojo, perdón. No sabemos si va a desarrollar un nuevo valle rojo o no. No sabemos si va a ser incipiente como este o grande como este. Lo que sí sabemos es que estamos esperando un cambio de dirección en el MACD. Como se le ha ido pasando el tiempo y el precio no cae, eso es bueno para Bitcoin porque significa
que más que una caída, que si fuera a caer ya hubiera caído, pues está esperando más bien un retroceso para seguir subiendo. Entonces, en cualquier momento van a aparecer un par de velitas verdes, va a haber un cambio de dirección, la pendiente negativa del ADX ya la tenemos y eso validaría un rebote que nos llevaría rumbo a esta flechota gorda que les tengo pintada hace días atrás, que dice que podríamos ir a tocar los $25,500. Ahora bien, cuando Bitcoin está por llegar al punto cero, se pone peligrosa la cosa, al punto cero de aquí de la dirección. Cuando el MACD está a punto de llegar al punto cero, se pone un poco peligroso, porque es cuando de repente se le da por caer. Vean ustedes aquí como al llegar al punto cero fue cuando se cayó. Vean ustedes aquí como al llegar al punto cero fue cuando, bueno, lateralizó, pero es una primera pequeña caída. Pero si se van más atrás en el pasado, verán que también hubo caídas justo cuando llegas al punto cero del MACD. Entonces yo lo que les estoy tratando de decir es que tengan paciencia y que no quiere decir que porque no ha caído no vaya a caer, todavía puede caer. Pero hace unos 3 o 4 días atrás les dije que esa caída no era peligrosa y que en caso de caída, aquí al tocar el punto cero el MACD, íbamos a bajar a buscar a la media de 55 color naranja, EMA de 55 periodos, y que esto nos iba a llevar por ahí por la zona de los $21,200 como mínimo y $21,700 como máximo. Entonces, una caída para que podamos comprar con más felicidad, podemos comprar a Bitcoin ahí. Ok, entonces, ¿cuál de estas dos cosas que tengo dibujado en pantalla es lo que puede ocurrir en las siguientes horas? Para eso yo necesitaría irme al gráfico de 4 y decirles lo que está pasando en el gráfico de 4. Y aunque en este gráfico diario este rango fondo naranja no es operable, en el gráfico de 4 es perfectamente operable. Y entonces estamos yendo a la zona baja a buscar un punto de compra para podernos montar para arriba. Y en el gráfico de 4 Bitcoin se queda alcista. Vámonos a verlo de una vez si gustan. Les pongo la intro del gráfico de 4 y volvemos y vamos a estar saltando del de un día al de 4 y vamos a ver de una vez lo que está pasando en el gráfico de 4. Miren, una imagen dice más que 1000 palabras. Ahí está Bitcoin en la parte baja tocando el punto de control, habiéndolo perdido por momentos y luego recuperándolo. Y Bitcoin va a entrar en un rebote validado. Ya tiene la pendiente negativa, ya tiene la dirección alcista, ya está en un rebote validado por indicadores, pero nos falta el volumen, que lo tenemos un poco escaso y por eso no se nota dicho rebote todavía. Pero Bitcoin está para subir a la parte alta. Bitcoin no está para seguir cayendo de esa zona. Si fuera a caer, ¿acaso, queridos amigos, no coinciden y amigas, no coinciden conmigo en que de aquí, en 8 barras de 4 horas, en 32 horas intentó caer y perder el soporte de esa zona y no lo perdió? ¿No estarían ustedes de acuerdo conmigo en que si no lo perdió en 36 horas, ¿por qué lo habría de perder ahora? Pues Bitcoin está por empezar un rebote a la parte alta y por supuesto que lo vamos a ir a vender. Hay que comprar en esa zona una parte de nuestro capital y hay que comprar un poco de Bitcoin. No son recomendaciones de inversión, yo lo voy a hacer. Yo voy a comprar por aquí un poco de Bitcoin y lo voy a ir a vender por aquí arriba en 24,300, $24,200. ¿Ok? En gráfico de 4 horas Bitcoin está en una lateral. Está en aproximaciones a la media de 55 para continuar subiendo. Y en esta lateral que tenemos por la parte baja los 22,744 aproximadamente y por la parte alta los $24,200. En esta lateral está, ya fue a bajar, a buscar, miren esta flecha roja que tenemos pintada aquí. Yo creí que se iba a detener en la media de 55. Perdón, y en el último análisis que les hice yo decía que de aquí iba a rebotar para arriba. No lo hizo, no importa, siguió bajando hasta el punto de control. Y no importa por qué, porque yo no estoy aquí en una yo no estoy aquí en una lucha de tener la razón y ser acertado. Yo estoy aquí para decirles lo que yo voy haciendo y cómo me voy defendiendo y cómo voy amasando mi capital. Y cuando les dije que aquí probablemente rebotara para arriba, también les dije, y ustedes lo recuerdan bien, que dividieran su capital y que ustedes ahí tendrían que estar listos para comprar a Bitcoin si caía más. Si aquí no vendieron algo aquí arriba en el toque a la parte alta del rango, tal vez lo vendieron por aquí por $23,800. Y ustedes aquí tenían que estar ya bien divididos, habiendo vendido acá, tenían moneda para comprar aquí abajo.
¿Qué vamos a hacer aquí abajo? Comprar un poco de satoshis para volverlos a vender cuando vaya llegando a los 24,000 y pico de dólares. Bitcoin en gráfico de 4 está en una lateral y va a continuar en lateral. Y se puede tardar aquí abajo todo lo que se le dé la gana para que los que son más lentos y de reflejos lentos terminen de todas maneras comprando algo de Bitcoin. Sin embargo, hay mucha gente fatalista y pesimista que aquí está esperando que se vaya al inframundo y creen que se va a ir a 21,000. Entonces, con más razón, queridos amigos fatalistas, deberían tener ustedes su capital dividido. Y está bien, entonces no compren aquí y síganse preparando para una caída mayor y allá compran. Yo lo que hice fue tener suficiente capital para comprar. Ahí donde yo compré, que fue en este rango de aquí arriba, aquí yo compré en 23,400, yo compré un poco de Bitcoin, porque no tenía yo nada del capital de trading expresado en Bitcoin, en Satoshis. Entonces yo dije, no, yo no puedo seguir más tiempo sin tener un poco de Satoshis. Y compré aquí una parte que yo había vendido acá arriba. Entonces yo estoy aquí listo, ya compré una parte, aquí voy a comprar otra parte aquí en 22,800 dólares, si me da la oportunidad todavía, y si no ya no compro, no importa. Y ustedes que están esperando una caída mayor, pues tengan capital para comprar en 21,300 dólares. Está bien. Pero ¿y qué pasa si no compran nada donde está ahorita y nos vamos otra vez a 24,300? Van a perder tiempo, no van a perder dinero, pero van a perder tiempo para amasar su capital. Entonces, más vale una pequeña compra por ahí para poder vender si sube y seguir conservando capital en moneda estable por si cae 21,300, 21,200 dólares. Pero se queda en una lateral con un rebote validado por indicadores, pero todavía no validado por el volumen ni validado todavía por las velas japonesas, porque las velas todavía dicen que estamos en este movimiento de esta flecha que voy a engordar ahorita para que la vean ustedes en pantalla. Todavía estamos en este movimiento, no se ha muerto, pero ya nos está marcando con dos indicadores que hay rebote probable. Nos falta el volumen y nos falta que aparezca un par de velitas verdes por aquí para que el volumen esté perfectamente consolidado, validado, ¿ok? Entonces, amigos queridos, zona de compras para Bitcoin y se queda alcista, rumbo a los 24,300 dólares. Y en el gráfico diario se queda en rango lateral no operable para 7 o 10 días por delante, bajando a buscar cuando mucho los 22,300 dólares, zona donde tendría que rebotar para arriba. Y en caso de una caída fuerte, como ustedes le llaman, porque cuando baja $1,000 dicen que es una caída fuerte, para mí una caída fuerte de Bitcoin implica 5,000 a 7,000 dólares en un solo día. Si no, para mí no es una caída fuerte. Entonces, en caso de caída, Bitcoin va a bajar hasta los 21,000 dólares, donde espero que ustedes estén comprando más satoshis como yo lo voy a hacer. Y de ahí nos montamos en un rebote que va a continuar subiendo. Una cosa importante que va a ocurrir en el gráfico diario cuando baje a tocar a su media naranja de 55 periodos, o sea, la EMA de 55, una cosa importante es que aquí probablemente yo les diga que va a haber cambio de tendencia diaria, de lateral alcista. Veníamos de una tendencia bajista, recuperamos la tendencia lateral y ahora cambiaríamos a tendencia alcista. ¿Y por qué cuando va por acá por 24,300 no le cambio la tendencia? ¿Y por qué me espero a que retroceda hasta la media? Porque Bitcoin tiene que demostrar que este cruce de medias exponenciales que dio lo metió en una nueva temporada de aproximaciones a la media para continuar subiendo. Cuando haga la primera y todavía no la culmina y toque a la media y no la atraviese y se siga de largo para abajo rumbo a los 19, cuando toque la media y encuentre soporte ahí y empiece un rebote validado en gráfico diario, escúchenlo bien, cuando baje a tocar a la EMA de 55, color naranja, y encuentre soporte ahí y demuestre que no se va a seguir de largo para abajo, sino que encontró buen soporte, ahí, queridos amigos, va a ser el cambio de tendencia a alcista. Y esto significa que por unas 4 a 6 semanas más adelante seguiríamos subiendo con Bitcoin y ahí vendría la posibilidad de ver a Bitcoin en 27,000 dólares para cumplir con lo que dice el gráfico semanal, que tocaría la media de 55 y se asomaría por arriba, cuando menos con un mechazo, una mecha, para poder tocar 26 y 27,000 dólares. No hay ninguna contradicción. Les estoy hablando de una armonía perfecta que podría ocurrir entre el gráfico diario
y gráfico semanal, y armonía también con el gráfico de 4 horas. Es que en el diario dices que todavía puede caer a 22. Sí, en el gráfico de 4 también te digo que todavía puede seguir tonteando aquí y bajar a 22. Pero en caso de que baje a 22, ¿qué vas a estar haciendo tú? Yo sé lo que yo voy a estar haciendo. Yo voy a estar comprando Bitcoin en esa zona. Por eso el capital no se gasta en una sola compra, se va subdividiendo y vas comprando escalonadamente, paulatinamente conforme vaya cayendo. En gráfico de 4 nos quedamos alcistas rumbo a $24,300 otra vez, y en gráfico diario nos quedamos laterales esperando que el MACD haga un cambio de dirección o que desarrolle un nuevo valle rojo, y esperando que no se caiga justo al tocar el punto cero de dicho indicador. Y en caso de caída, lo dejamos cuando mucho hasta los $21,200, sería lo máximo, y 21,700 arribita de ahí. Y este sería el toque a la media para continuar subiendo. Y ahí cambiaríamos tendencia a alcista, siempre y cuando no se siga de frente y mantenga soporte en la media de 55 periodos. Así es como yo analizo, así es como yo reviso, esto es lo que yo veo, y ustedes comparen mi análisis con el suyo, y no son recomendaciones de inversión, ¿ok? Entonces, para aprender a interpretar esto, para aprender a visualizar para dónde y sobre todo para encontrar valor, para meternos al mercado, yo lo enseño en la comunidad VIP. Y para ir a la comunidad VIP necesitan primero pertenecer al grupo gratuito oficial de Telegram mío, donde vemos todo lo elemental y nos ayudamos los unos a los otros, y ahí está arribita anclada la información para el grupo de paga y el grupo de señales. Los espero por allá, que créanme que es una pequeña inversión que les va a convenir y les va a convenir mucho. Todos los días, hacemos casi todos los días, bueno, salvo cuando salgo a pasear, como ahora que me salí de puente, pero casi todos los días estoy yo con la comunidad de paga y estoy allí en Telegram compartiendo pantalla y con los micrófonos listos para que me pregunten cualquier duda que tengan, desde la más elemental hasta la más importante que ustedes tengan. Y cuando me preguntan algo que no sé contestar porque mi preparación técnica puede fallar en cierto momento o no alcanzar un tópico que ustedes estén investigando, la investigamos juntos y nos ponemos las pilas y aprendemos algo nuevo juntos. Pero lo importante de ahí es que yo estoy operando en vivo. Y entonces yo, todos los días, con la comunidad VIP, de lunes a sábado, 3 o 4 veces a la semana, seguro que sí, estoy con ellos en vivo, 1 hora y media, a veces hasta más, y ahí estamos viendo cómo sacarle el sustento diario haciendo scalping y colocando posiciones de compra en spot, etcétera, etcétera. Y mi comunidad está súper cercana conmigo, o sea, a un clic de abrir el micrófono y preguntarme lo que quiera, y operando en vivo. Amigos queridos, yo aprendo con ustedes, pero aprendemos directamente con el mercado, que es el mejor maestro que existe. Podemos estudiar 3 libros de trading, hechos a veces para el mercado tradicional, y pues eso sería un conocimiento muy bueno, pero teórico. Pero mira, cuando te metes al mercado de frente y te avientas al agua helada, ahí es donde verdaderamente se aprende, ¿ok? Déjenme echarle una miradita a una posición que tengo en ADA Cardano, a ver si vamos ganando o perdiendo. Hace rato le cobré $36 ahí. Déjenme ver cómo vamos, tengo curiosidad. Estamos en break-even, no ganamos ni perdemos. Yo tengo en ADA Cardano una posición a la baja, que está en este momento en break-even, y yo pienso que ADA va a retroceder un poco. Nada más, queridos amigos, que no se me hagan pelotas, no se me confundan. El hecho de que yo esté operando a la baja no significa que me estoy contradiciendo con lo que acabo de ver de Bitcoin, que es la mamá de todas, y que la dejo alcista en gráfico de 4. Aquí, queridos amigos, posen sus ojitos preciosos aquí, donde dice 15 minutos, para que vean que yo estoy haciendo el scalping a ADA Cardano y que ahorita va corrigiendo. Acaba de perder el soporte de la media de 55 y puede continuar cayendo hasta esta zona de los .3838 porque está en un rango en gráfico de 15 minutos. Entonces yo la voy operando para donde conviene irlo operando. Por esta zona de aquí de los .3836 yo la voy a estar operando pero para arriba. Y ahí es donde va a coincidir con lo que acabamos de analizar en el gráfico de 4 horas. Si revisáramos a Bitcoin en el gráfico de 1 hora, ustedes verían
que se puede operar todavía de la parte alta de este rango a la parte baja, porque se está topando con la resistencia del punto de control y la EMA de 55 color naranja. Entonces, ¿por qué no operar a Bitcoin un ratito para abajo? Bueno, porque yo a Bitcoin no lo opero para abajo, pero a otras monedas sí. Y esta es la razón por la cual yo estoy operando a ADA Cardano todavía para abajo. Miren, ya pasó a números verdes, ya va cobrando algo aquí. Y aquí les voy a hablar y les voy a mencionar aquel stop que les dije hace rato. Aquí está el stop de $203 que se llevó. Dos que intenté y perdí. Esta también se llevó el stop. Yo tengo tarea de recuperar aquí como 300 y pico de dólares. Recuperé hoy por la mañana 36.39. Vamos a seguirle sacando algunas migajas hasta que recuperemos $300 aproximadamente. Y así es el negocio. A veces perdemos, a veces ganamos. Aquí el truco es que durante toda tu semana, al terminar la semana, o al terminar la quincena, o al terminar el mes, tú hayas sacado tu cuenta con mayor dinero que el que tenías al principio. Y listo, ¿ok? Entonces les quería mostrar eso y les quería decir que Bitcoin se puede ir operando y las demás criptos también de acuerdo a lo que va presentándose en el gráfico. Concluyendo, queridos amigos, gráfico de 4, Bitcoin sigue en rango y va a comenzar un rebote para tocar la parte alta en los 24,000 y pico. Tenemos la dirección alcista con la pendiente negativa en un rebote que por indicadores ya está validado y solo nos falta un poquito más de volumen y que aparezca el primer par de velitas verdes aquí. Dentro de unas 8 horas más adelante, Bitcoin va a estar en pleno rebote, subiendo y reconquistando a la media EMA, a la EMA de 55 para continuar para arriba. ¿Ok? Así que rango y, en este caso, cierta posibilidad en el gráfico diario de caer hasta los 21,200 o $300, pero más bien por eso les tengo esta flecha gordota acá, porque lo que yo veo más seguro es continuar subiendo rumbo, puesto que no ha caído. Miren, a ver si no los confundo. Yo estoy diciéndoles que lo que más tiene probabilidad en este momento es continuar subiendo, pero que en este retroceso que lleva y en esta lateral que lleva puede seguir cayendo un ratito más. Ajá. Y que queda incluido un probable toque hasta la media de 55, cosa que yo no veo muy probable ahorita. Entonces yo me quedo alcista en gráfico diario para los siguientes días, pero una caída a los $21,000 que no los agarre desaprevenidos y por favor tengan capital para comprar ahí. Y les dije claramente que si baja la parte baja del rango en los 22,300, 22,100, yo voy a estar comprando un poco de satoshis ahí y otro poco de satoshis en el toque a la media. También recuerden que les dije que al tocar a la media, fíjense bien cómo está todo en aquel momento, porque puede seguirse de frente y seguir cayendo. Y si eso llega a ocurrir, no me digan ustedes, es que me gasté todo mi dinero en el toque a la media y ahora siguió cayendo hasta los 19,000 y yo ya no tengo para comprar, porque no se gasta uno todo su dinero en una sola compra. ¿Ok? Listo. Entonces yo espero que haya quedado clara la información de Bitcoin. Vamos a saludar en el chat. Y a partir de este momento, queridos amigos, lo primero que voy a hacer yo, después de saludar a unas cuantas personas en el chat, habiendo dado ya toda la información de Bitcoin, para aquellos desesperados que nada más quieren saber qué va a pasar con Bitcoin, si va a subir o va a bajar, pues ya tienen ahí la información. Ahora yo ya puedo continuar tan tranquilo saludando a mi gente aquí. Joel Herrera, John Salchichón, María José, Níker Sport, Hernán Acosta, Mr. Eleganti, buenos días. Gio Rosal, buenos días. Felipe Reyes, muy buenos días. Roger Sánchez, es nuestro amigo que está allá en Turquía. Dice que lamentable lo que está pasando por allá. Déjenme ver si puedo ver lo que estoy haciendo. Ahí está Roger Sánchez. Un abrazo, querido amigo, y a solidarizarse y tratar de apoyar lo más que podamos a toda esa región. Gina Bruno, buenos días. Níker Sport, arriba está para unirte. Profesor, ¿cuál es la mejor? A ver qué dice. ¿Cuál es la mejor manera de comprar a Bitcoin? Pues, amigo querido, primero que tengas el dinero para comprarlo. Y luego hay plataformas que te permiten comprar con tarjeta de crédito, otras te permiten comprar, bueno, y hay el peer-to-peer. Tú puedes ir a una plataforma que tiene peer-to-peer y vas y contactas a alguien que esté vendiendo algo de Bitcoin y tú eres alguien que está tratando de comprar. La plataforma les resguarda y les intermedia ahí para que no se estafen el uno al otro
y pues compras así. Hay muchísimas maneras de comprar. En el grupo VIP y en mi sitio web www.tradingigareda.com, ahí tengo una sección gratuita donde hay un videíto corto de unos 15 a 20 minutos donde les enseño ahí cómo compré yo en una plataforma. Vayan a ver ese video y ojalá que te resuelva tus dudas. José, bendiciones. María Ortega, saludos. Dice que me extrañaba. Yo también te extrañaba, querida amiga. Ernesto Rivera, ¿qué broker utiliza? Yo utilizo unas plataformas de intercambio. Utilizo a Binance todavía, aunque otra vez anda ahí metido en un escándalo. Creo que acaba de suspender por unas horas los retiros de USD. Yo no sé si sea cierto, yo no manejo USD, yo manejo BUSD, que es el dólar o la moneda cripto equivalente a un dólar, de ahí mismo de Binance. Yo utilizo a Binance, el link para que se inscriban en ella como referido mío se los dejo en todos los videos, y utilizo a BingX, utilizo a BitGet y utilizo a Bybit. 4 plataformas, lo que no tienen unas, lo tienen las otras, y yo estoy perfectamente feliz con esas plataformas, ¿ok? Ernesto Rivera, respondido. Oscar Torres, te muestro, mira, te lo voy a mostrar. Y sirve que voy cumpliendo ahí con mis plataformas. Mira, yo utilizo a Binance, que tú la conoces muy bien. Utilizo a BingX, donde opero muy a gusto. Ya vamos ganando $7 ahí en Ada Cardano. Opero en BitGet, que es una maravilla para colocar los stops y correrlos y ponerlos y quitarlos, y el take profit y etcétera. Y es súper ágil y súper moderna. Me encanta mucho esta plataforma. Y miren, aquí ya vamos ganando $3.38 también en Ada Cardano a la baja. Y opero aquí en Bybit, donde todavía no estoy ganando, pero también estoy operando a gala a la baja. Probablemente aquí le ganemos unos 6, 7, $10. Probablemente acá también le ganemos unos, no sé, 15 a $20. Y probablemente aquí también le ganemos unos 15 a $20. Nada más mientras cae Ada Cardano hasta esta zona de aquí. Estas son los brokers, como dices tú, estas son las plataformas donde yo opero. Bybit, que aquí me tienes operando en vivo. BitGet, que aquí me tienes con una posición en Ada Cardano. BingX, que aquí me tienes operando a la baja. No importa lo que pase, ustedes quédense quietos, dejen que las cosas tomen su tiempo, o si les gustan $8, cuando vuelva a marcar $8, cóbrenlos y luego se vuelven a meter cuando sea el momento. Y también opero aquí en Binance, pero en Spot. Aquí no tengo posiciones colocadas en este momento porque lo último que yo hice aquí fue vender BNBs a 321. No sé cómo ande ahorita BNB. Vamos a ir a mirar cómo anda BNB. A ver, vamos a ver aquí a Ada Cardano, gráfico de 1 hora. Y vamos a ver aquí cómo anda BNB en este momento. Lo voy a revisar aquí en su propia casa materna. Y anda más arriba de donde yo vendí. Así que yo no puedo comprar ahorita BNB. Hay que dejarla que si va a caer, caiga. Y listo. Y lo único que puedo hacer cuando caiga lo más abajo posible, por acá por debajo de mi zona de venta, que fue por aquí por los 321, cuando caiga más abajo de aquí hay que comprar más BNB y listo. Mientras estás montado a caballo en medio, o sea, tú vendiste por aquí y cuando subió acá no, perdón, si tú vendiste por aquí y no vendiste por acá arriba, aunque yo creo que yo en BitGet sí hice una venta de BNBs por aquí arriba. Entonces ya voy a revisar bien mis finanzas, a ver cómo anda la cosa, para saber dónde puedo comprar otra vez a BNB. Cuando no puedes comprar porque tú vendiste más barato, pues no compras y punto. No se trata de que estés operando por operar. Se trata de que si yo vendí en 321 y anda ahorita en 328, ¿por qué comprarías a BNB ahí? Te aguantas. Al cabo, al vender, tú te pasaste a moneda estable, ¿no? ¿Para qué la tienes entonces? Para ir a buscar otras inversiones o para comprar a Bitcoin cuando se precipite un poco más abajo. Pero perderle, tú no le vas a perder, porque tú te vas a calmar, ¿ok? Y vámonos pues con la noticia. Creo que Luis Luna me está diciendo que qué onda con la noticia. Ya la tengo preparada, Luis. Por aquí la tengo abajo y la vamos a poner en este momento. Ya iba yo a hacerlo, Luis Luna. Pero bueno, te agradezco en la llamadita. Vamos a dar la nota de la semana, queridos amigos, aprovechando que estoy en este ladito de la pantalla. El día de hoy a las 11:40, hora de México, tendremos nuevamente la conferencia de Jerome Powell. Todo el mundo estará al pendiente de su postura acerca de los datos de empleo en Estados Unidos, que salieron el viernes pasado y que fueron 3 veces mayores a lo que él esperaba. Habrá que ver si los datos son correctos, pero en caso de que sean correctos, hubo 3 veces más empleo de los que ellos imaginaban.
En teoría, un empleo fuerte genera mayor consumo en la calle y esto te da mayor inflación. Y ellos lo que quieren hacer es corregir la inflación en Estados Unidos. Por lo tanto, si hay más empleo del esperado, sucedería que el consumidor tendría más dinero para comprar y esto llevaría a más, a más devaluación, ¿no? A más demanda y entonces habría allí otra vez más. Y lo que quieren es controlar la inflación. Por lo tanto, hay cierto riesgo. Rafael Bostic, quien es el presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, ha dicho que es necesario investigar esas cifras para el caso de que hubiera anomalías en la información. Esto pudiera significar que los datos de empleo no serían tomados en cuenta por la Fed y que podríamos continuar con las subidas de las tasas de interés. Miren, esto es bien interesante. Si Powell ve que hay demasiado empleo y que esto arriesga el control de la inflación, va a volverle a aplicar un torniquete y va a volver a subir las tasas de interés. Si eso llega a ocurrir, los mercados se van a caer. Pero en caso de que el empleo haya dado un resultado más o menos razonable y las tasas de interés se respeten como las dejó la última vez que habló, entonces los mercados pueden continuar subiendo. Y esta sería la razón días más tarde por la cual ustedes dirían que los mercados subieron o que Bitcoin continuó subiendo. ¿Ok? Entonces, dice, todo dependerá del pronunciamiento que tenga Powell el día de hoy. Se espera volatilidad, por lo que debemos estar preparados para movimientos engañosos. Abusados porque depende del tono que le ponga el viejito Powell a la conferencia de hoy. ¿Listo? Servido, Luis Luna. Ahora sí, queridos amigos, para pertenecer a los grupos correctos, váyanse a la parte alta del chat. Déjenme decirles cuál. Háganle clic a este mensaje que tengo anclado allí. A ver, déjenme ver si lo va a marcar o no. No sé por qué no lo cambia. Ahí está. Háganle clic a ese link que les tengo anclado ahí arriba. Váyanse al grupo gratuito oficial. Suscríbanse a ese grupo. Esto los va a llevar a este grupo que tengo aquí con casi 7,000 miembros. Y aquí váyanse al grupo VIP. Aquí está la información para el VIP y el grupo de señales. ¡Listo! Vámonos ahora sí, queridos amigos, a las complacencias criptográficas del día. Y como mi garganta anda un poquito malita, no les voy a revisar muchas hoy. Les voy a revisar el Total 2 si les parece bien. Con eso vemos un patrón general que están teniendo todas las criptos, porque para los que son más nuevecitos aquí en mi canal, cuando revisamos un índice que se llama el Total 2, estamos viendo lo que está pasando en el mercado cripto, pero sin Bitcoin. Quitamos a Bitcoin, dejamos todas las demás, las más importantes, y ese índice es el que vamos a revisar a continuación. En alguna parte yo tenía una intro para el gráfico del Total 2, pero no quiero perder tiempo buscándolo. No sé si lo tengo por aquí. Aquí está. Vamos a revisar el Total 2. Y me voy a ir aquí a donde estábamos viendo a BNB. Y aquí vamos a ponerle así, miren. Un clic aquí. Y por aquí está el Total 2. Esperamos a que carguen todos los indicadores. Sabemos que la internet no está tan poderosa, pero pues nos ha sacado de apuros. Vamos bastante bien. Se nos congela a veces el video unos cuantos fracciones de segundo y luego vuelve a retomar y eso es bueno. El audio no se corta, con eso tenemos más que suficiente. Y entonces, queridos amigos, habíamos dejado aquí al Total 2 la última vez que lo vimos, lo habíamos dejado en aproximación a la media, a la EMA de 55, para continuar subiendo. Se queda exactamente igual. Tiene dirección alcista, pendiente negativa, va a encontrar soporte y apoyo en la media para continuar subiendo. En unas 48 horas más adelante, si entra volumen, vamos a llegar a 600 billones de dólares en el Total 2. Por lo tanto, la mayoría de las criptos se van a quedar alcistas en esta mañana. Nada más que un toque a la media, otro toque a la media es bastante probable y esa es la razón por la cual yo por ahora, por unos cuantos minutos, estoy operando a ADA Cardano para abajo, pero en scalping, que es muy diferente. Estamos hablando de 15 minutos del gráfico, por lo tanto es para una hora cuando mucho, una hora cayendo y luego nos montamos para arriba para seguir la información del gráfico de 4 horas. Hay rebote validado, hay puntos fuertes para continuar subiendo y hay probabilidad mayor alcista.
Por lo tanto, el total 2 está metido en este rango y va a ir a buscar la parte alta del mismo. Así, nos quedamos así para el total 2. Por lo tanto, vamos a ver qué dicen en el chat y vamos a apuntar unas criptos por aquí, por allá, a ver qué están pidiendo allí. Claudio Criollo dice, nos mandó aquí un super chat y vamos a ponerlo en pantalla porque eso amerita que lo pongamos con más razón en pantalla. Claudio Criollo dice, maestro, buenos días, ¿puede mirar a Yern Finance, por favor? Híjole, me suena que jamás en la vida he escuchado esa cosa y te voy a atender, pero vamos a poner aquí a Yern. No sé si es una criptomoneda o qué carambas es. Esto es lo que me está pidiendo él, más o menos, Yern Finance contra el euro o contra el dólar. Ah, pues es YFI. Madre mía, no me digas el nombre del proyecto porque yo no tengo obligación de conocer todos los proyectos. YFI USDT, ni siquiera sabía cómo se llamaba. Es que hay 40,000, entonces, ¿cuál? Díganme las siglas y yo con mucho gusto se las reviso. Ahí estamos. Este es YFI, gráfico de 4 horas para proyección a 48 horas más adelante. Tiene un rebote validado alcista en el cual ya va, pero tiene poco volumen. Entonces, lo mejor que te puede ocurrir es que ese rebote siga y continúe a tocar la parte alta del rango. Eso es lo mejor que te puede pasar. Y lo peor que te puede pasar es que retroceda a apoyar en la media y luego continúe subiendo. Así que es así, mira, rebote, retroceso a la media para seguir subiendo y esto se queda en verde. No hay más que te pueda decir, nos falta volumen, no me gusta el volumen. Entonces, si te cae hasta la media, no te sorprendas, tu stop por debajo de la media y listo. Y tú deberías ir montado desde esta zona de aquí abajo. Aquí te dio mucha oportunidad para meterte en YF1. Esta era tu zona de entradas al alza. Y si tú te montaste, qué bueno, lo que tú quieres saber entonces es si te tienes que salir o no. Apenas llevas el 3.3% de ganancia. Si retrocede hasta la media vas a llevar ganando el 1.6. No te salgas, quédate porque esto tiene para darte el 6, el 7 o el 8% para arriba. Perdón, nuestro gráfico. Y tenemos dirección alcista con pendiente negativa en un rebote validado, pero sin volumen. Entonces, en el caso de YF2, amiga querida Miranda, esto va nada más hasta aquí. Ahí se va a topar con pared porque ahí está el punto de control del perfil de volumen en el tiempo y de ahí muy probablemente te la reboten otra vez para abajo y caiga hasta esta zona de aquí para marcarte un rango nuevo que sería este. Todavía fondeado en verde y todavía contorneado en color verde. Dirección alcista pendiente negativa en un rebote validado sin volumen. Por lo tanto, este volumen le alcanza para seguir subiendo paulatinamente hasta el punto de control y cuando vaya llegando ahí, fíjate si volvió a cobrar volumen y si lleva algo de fuerza y ya cambió aquí a pendiente positiva, porque si el ADX no cambia a pendiente positiva al tocar el punto de control, esto va a ser para abajo otra vez en rango. Y te voy a dejar el rango en este pico de volumen del BRBP. Te lo menciono, 1314 por abajo, 1370 por arriba. Este va a ser tu rango. Y ahorita vas alcista. Y punto. ¿Ok? Listo. Vamos a ver otra. Obed Román Mora, profesor, buen día. Puede revisar a Ocean. Ya dejé mi like. Muchas gracias. Vamos a ver aquí si lo puse en pantalla. Sí está en pantalla Obed Román Mora. Vamos a quitarte de la pantalla por un segundito y nos vamos aquí para marcar a Ocean. Vamos a ver qué pasa con Ocean. Vamos a verla en el libro de órdenes de BitGet, otra plataforma que me encanta, que es amiga del canal y donde, bueno, esta semana, queridos amigos, por desgracia nos tocó puente o por fortuna y porque pudimos pasear, pero no pude comenzar el día lunes una quincena que quiero iniciar que se va a llamar la quincena de BitGet, donde todo el scalping de migajas o al menos el 80% del mismo lo voy a estar haciendo allí en BitGet. Así que vamos a darle duro porque me encanta esa plataforma y vamos a estar operando ahí en vivo con la comunidad de paga casi todos los días en BitGet porque me encanta y quiero recuperar y sanear un poquito unas cuentas de copy que iban perdiendo un poco de dinero. Y yo quiero ya recuperar ahí. Miren cómo está Ocean, con dirección alcista y pendiente positiva, marcando una fuerza de 51 alcista.
Todo retroceso de esta moneda a buscar, en primer lugar, a la media azul, a la EMA azul, es para continuar subiendo. Entonces, si ya vas dentro, tú ya cobraste. Si estás esperando nueva entrada, la entrada te la va a dar en el toque a la media de 10 y te montas para arriba. Ocean, amigos queridos, está alcista, no bajista. Le voy a echar una mirada rápida en gráfico de 1 hora porque a mí me gusta operar y yo quiero ver si esta se podría operar. En gráfico de 1 hora tiene dirección bajista con pendiente negativa en una especie de cae porque cae y va buscando un encuentro con las medias. Ya tocó a la media azul. Desde ahí debería rebotar para arriba. Pero en caso que bajara a buscar a la media de 55, con más razón y con más dinero, tú te le metes también aquí para arriba. Esta moneda, Ocean, se queda alcista, ya sea desde donde está ahora mismo o desde la media de 55. Entonces te estoy dando dos entradas. Una primera entradita alcista aquí para ir a cosecharle tal vez un 25%. El stop, por favor, amplio de un 8 a 9%. Ajá. Y en caso de que vean que va cayendo a buscar a la media de 55, amplíen su stop por debajo de la media, déjenlo de un 10 a 11% y otra entrada aquí para arriba. Yo diría que no se metan aquí arriba todavía, que se esperen un poco de tiempo a ver si va a aguantar ese soporte y más vale montarse al vuelo cuando comience otra vez a subir. Y listo, ¿ok? Pero se queda alcista. Vamos al chat a ver a otra persona y le mandamos un abrazo bien fuerte a la persona que nos regaló un super chat aquí arriba, que fue Claudio Criollo. Muchas gracias. Dice Luis Luna que estamos peleando por los 300 likes. Yo ni me quiero preocupar. Yo quiero ir a revisar lo que están pidiendo. Aquí me está pidiendo David Julián. Me está pidiendo a Dot. Nomás déjenme ver si lo marqué en pantalla o no. Sí lo marqué en pantalla. Entonces, David Julián pidiendo a Dot. Vamos a ir a revisar a Dot y luego Gio Rosal está pidiendo a APT. Vámonos primero a Dot. Vámonos primero a Dot. Y luego vemos a APT. Vámonos corriendo aquí a ver si encuentro a Bybit por aquí abajo. Aquí está, Dot en Bybit. Y vamos a revisar en ese libro de órdenes. Dirección alcista, igual que como ya vimos el total 2, ven que se cumple lo que dije, hay patrón alcista, con dirección alcista y pendiente negativa en el ADX, diciéndote que hay rebote validado por indicadores, pero todas no tienen buen volumen, todas las que he revisado hasta ahora, aunque están encima de las dos medias con puntos fuertes para continuar subiendo y con probabilidad mayor alcista. DOT se queda alcista en gráfico de 4 horas para continuar subiendo hasta la parte alta del rango. Así se queda DOT. Tú debiste haber entrado en DOT en esta zona de aquí. Esta era tu entrada. Y de ahí para arriba. Ahora, si retrocede a tocar a la media, no hagas nada, porque simplemente va a hallar apoyo ahí y va a continuar subiendo. Por eso, en el caso de la otra moneda que revisé hace rato, en vez de una flecha recta, les dejé un caminito. Puede retroceder aquí para continuar subiendo. No hay obligación de que retroceda, pero en caso de que retroceda, no te asustes porque tu stop está por debajo. Acá abajo te está tu stop, ¿ok? Todavía DOT, desde donde está ahorita, a la parte alta del rango, todavía te puede dar casi el 4%, pero hay cierta posibilidad de que le saques hasta un 8% a DOT en las siguientes 48 horas, ¿ok? Se queda alcista, tal y como se quedó el total 2, ¿eh? Ahí donde está el precio tiene puntos fuertes para continuar subiendo y tiene probabilidad mayor alcista, con una dirección alcista que va siendo acompañada por el precio y una pendiente negativa validando un rebote sin volumen. Puede lateralizar ahí y probablemente el rango no sea ese, sino este que te voy a dibujar ahorita. Pero yo, como no soy adivino, pues te dejo probabilidad de retroceso hasta la media antes de continuar subiendo. Yo te lo dejo hasta aquí porque esto es lo más lógico y lo más normal, ¿ok? Puede subir arriba de $7, DOT, en las siguientes 24, 36 o 48 horas más adelante. Ahora vamos a ver a quién me habían dicho, a APT. Creo que sí era APT. Aquí está, era para Gio Rosal y era APT. Vamos a ver a APT con muchísimo gusto.
APTUSDT. Voy a volver al libro de órdenes de BingX. Vamos a esperar que cargue el gráfico. Me falta mi BRBP y su punto de control. Ahí apareció ya. Está flotando el precio muy arriba del punto de control del BRBP siempre y cuando coloques tú 150 velas japonesas en pantalla. Dicho punto de control está marcado por una línea violeta que atraviesa de extremo a extremo la pantalla en 8.025, número blanco sobre fondo violeta en la barra del precio. Como el precio anda muy arriba de donde está su punto de control, por lo tanto tenemos probabilidad mayor para seguir subiendo. Y como el precio está tratando de reconquistar a la media de 55, en cuanto tú veas que se coloca por encima, ahí consigue puntos fuertes para continuar subiendo. APT está en rango lateral por pendiente negativa de la de X y por volumen. Y el rango para APT es este, con la media por la parte alta y los mínimos alcanzados por la parte baja. Está yendo a buscar la parte alta, se está topando con la resistencia de la media y probablemente continúe en rango y vuelva a caer. Así que te lo dejo así. Yo creo que esto que ves aquí no va a ocurrir, pero esa es una creencia mía, una especulación mía. Yo creo que aquí se va a continuar para arriba. Te la dejo en verde y te la dejo continua. Yo creo que va a continuar para arriba y que el rango verdadero es este. Así que vamos a ir buscando la parte alta del dicho rango. Los que entraron aquí abajo ya van en ganancias, no hagan nada, su stop debe estar bien calculado y están montados para arriba. Esto debería continuar hasta los $18. Para las siguientes 48 horas, APT, deberían dar por los $18 o más arriba. ¿Ok? Listo. Vamos a ver el chat. Juan Sánchez dice que si le reviso a MKR, déjame ver si te logré poner en pantalla. Ahí está, perfectamente bien. Entonces, Juan Sánchez con MKR. Y Juan Sánchez está pidiendo a XRP. Le voy a revisar a MKR y luego a Daniel Martínez le vamos a revisar a GRT. Vamos primero entonces con MKR. Voy al libro de órdenes de BitGet. Dirección alcista con pendiente positiva, en un rebote que pasó a ser movimiento consolidado de recuperación alcista, pero no tiene fuerza y tiene poco volumen. Entonces, pues se está buscando estos máximos de aquí, mira. Y justo ahí está. Entonces te puede hacer un retroceso a buscar a la media azul por lo menos. En este toque aquí, tú te montas para arriba. ¿Listo? Los que entraron desde abajo, desde el toque a la media o arriba del punto de control, ya vayan tomando ganancias parciales aquí arriba. Y luego retroceso a la media azul y ahí nos montamos para arriba. Este es MKR, que tiene dirección alcista y el precio acompaña, pendiente positiva, pero no hay fuerza todavía en la de X, tiene puntos fuertes para continuar subiendo y tiene probabilidad mayor alcista. Va a seguir subiendo, pero un retroceso a la media azul para continuar subiendo es lo que se ve venir en este momento para MKR. Y luego, ¿cuál otra me habían pedido? Me habían pedido a MKR y me habían pedido a XRP. Vamos a revisar a XRP. XRP, vamos a verlo acá en Bybit. ¿Dónde andará Bybit? Aquí está. Dirección alcista, pendiente negativa, rebote validado sin volumen. Por mucho que suba, queridos amigos, va muy débil. El movimiento no tiene fuerza. Va a ir solamente hasta la media. Hasta la EMA de 55 y para abajo en rango. Hasta la EMA de 55 y para abajo en rango. Así se queda esta moneda. Todavía de ahí donde va, bueno, tú debiste entrar aquí abajo. Miren, esta era la zona para entrar aquí en XRP. Esta era la zona de entrada alcista. Hasta la media,
o hasta el punto de control cuando mucho, y ahí mucha resistencia y para abajo. Así que con este cruce bajista de medias que no está validado, entra en una temporada de aproximaciones a la media para seguir cayendo, pero básicamente se mete en rango. Así que toque a la media y para abajo. Si quieren operar este tramito, si quieren operar este tramito de aquí donde está ahorita aquí, se le puede sacar muy poquito, un 2-3%, y luego hay que caer con él otra vez, ¿ok? Esa fue XRP. Y luego habían pedido a Litecoin aquí para Juan Sánchez, pero Juan Sánchez ya había pedido otra. Mejor vamos a atender a Wilfredi M, que está pidiendo a FET. Vamos a ver qué dice FET. Y vamos a revisarla en el libro de órdenes de BingX. No sé si así lo hice, según yo sí. Ahí está. Dirección alcista, pendiente positiva, fuerza tremenda alcista de 64.8, un volumen que todavía no puedo saber porque no tengo 55 barras de volumen aquí. Me voy a tener que ir al gráfico de Binance a ver si hay más información ahí. Sí, aquí hay más información. Bueno, tenemos un volumen que alcanza para seguir subiendo. Hay dirección alcista y el precio acompaña. Hay fuerza de 66.32 alcista y puntos fuertes para continuar subiendo. Y hay probabilidad mayor alcista. Por lo tanto, esto tiene retroceso a la media azul para continuar subiendo. Tu entrada, querido amigo, en FET o FET, cuando baje a la media azul. Déjalo que siga corriendo y lo agarras para arriba porque esta moneda va a continuar subiendo. ¿Quién más? Esa fue FET. Y ahora me están pidiendo una hora de video, ya nos vamos a ir. OP para Nihilus Frank y Dodge para Rubén Sierra. Y con esas vamos a terminar. OP y Dodge. ¿Ok? Vámonos rápidamente. Gráfico de 4 horas. OP, USDT. Libro de órdenes de BitGet. Esperamos a que carguen nuestros indicadores. Hoy está un poquito lenta la internet. Salud. Hoy está un poquito lenta la internet. Dirección alcista, pendiente negativa. Vamos adelantando. El precio no cae. Tampoco hay un gran rebote. Pero al no caer, con dirección y con pendiente y poco volumen, va a seguir en lateral. Y en caso de retroceso, lo agarras en la media de 55 para arriba. Y si no retrocede, el movimiento en el que va es este de aquí. La verdad es que OP está alcista en gráfico de 4, con dirección y el precio acompañando, con pendiente negativa y en rebote validado, pero con poquito volumen. No esperen gran cosa. Cuando vaya llegando a la parte alta del rango en los 3.21, ahí fíjense si ya tenemos fuerza otra vez en la de X, porque si no, esto es para abajo y en rango, ¿ok? Se los voy a dejar así de una vez desde ahorita. A buscar a la media, ¿ok? Esa fue OP. ¿Y cuál era la otra que les dije que con esa terminaríamos? ¿Cuál era? Juan Hernández, un abrazo hasta Santa Clarita, California. Es mi vecino de allá. Viviana Salguero, que si reviso a Solana. Y me habían pedido otra parte de OP, pero no sé cuál era. A FED ya lo vi, Juan Olivos. Regrésate un poquito, lo acabo de ver. TRB para James Bond. TRB y... ¿Y quién más? TRB y quién más? TRB y GRT. A ver, TRB, USDT, libro de órdenes de BingX. Mientras carga, vamos a ver cómo vamos acá. Ganando 6.30 todavía no podemos cobrar. Ganando 4.10 no podemos cobrar. Ganando 40 centavos menos podemos cobrar. Ganando $5 aquí tampoco podemos cobrar. Hay que dejar que corran un poco más. Así como tenemos paciencia cuando vamos en pérdidas, también hay que tener paciencia cuando vamos en ganancias, ¿ok? Entonces TRB, alcista, con dirección y con pendiente y con fuerza de 36 y con algo de volumen. Esta moneda va a seguir subiendo en las siguientes 48 horas. Cualquier retroceso a la media sur o a la media de 55 es para montarse para arriba, no para abajo. Se queda alcista rumbo a los $22 para las siguientes 48 horas. Si quieren meterle una inversioncilla o una 5X aquí, TRB está perfecta para operarla para arriba. ¿Listo? Listo. ¿Y cuál era la otra? LTC. Vamos a ver aquí a LTC.
LTC. No tenemos volumen en Litecoin, tenemos dirección alcista con pendiente negativa en rebote validado y al no haber volumen se va a meter en rango. Va buscando la parte alta de un rango y va a seguir respetando a la media en la parte baja como soporte. Por lo tanto, el movimiento en el que está ahorita es este y luego debería rebotar para abajo a buscar a las medias, ya sea a la media de 10 azul o a la EMA de 55 color naranja. De todas maneras, Litecoin va a continuar su marcha alcista poco a poco. Recuerden que está en un pre-halving y que esta tiene para continuar subiendo. Por ahora se va a mantener en una especie de lateral. Estamos yendo a la parte alta, luego corregirá hacia las medias antes de continuar subiendo. Queridos amigos, ahora sí voy a ir a mirar cómo van con los likes y ahí vamos a terminar. Vamos a ver si alcanzaron los 300 likes. No los alcanzaron, no importa, me retiro, me paso para este lado y me despido de ustedes. Un placer haber regresado con ustedes. Muchas gracias por esos flamantes likes. Déjenme limpiar eso que se quedó ahí en pantalla. Un abrazo para Rubén Sierra. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en este Despierta Latinoamérica y Analicemos a Bitcoin. Nos vemos el día de mañana, primeramente Dios. Mucha suerte, muchos satoshis, muchos dólares para todos, muchas bendiciones, pero sobre todo muchísima salud, porque sin salud, ¿para qué sirve la fortuna? Hasta mañana. Gracias también a Nacheli Medina, Luis Luna, Kristen System por todo el apoyo y nos vemos el día de mañana.